Bueno, lo que vamos a ver hoy en Lucas 20 no es una simple sesión de enseñanza, para nada. Esto es más bien un campo de batalla intelectual, uno de altísimo riesgo. Aquí tenemos a un solo hombre, Jesús, enfrentándose al poder establecido, y lo hace en el corazón mismo de su autoridad, el Templo de Jerusalén. El escenario ya está montado. Miren, las autoridades religiosas no se acercan a Jesús para aprender, sino para cazarlo. Su único objetivo es tenderle una trampa con palabras. Cada pregunta que le hacen es, en realidad, un arma. Y la multitud que los rodea, bueno, ellos son el jurado en este drama súper tenso de ingenio y poder. Y vamos directo a la acción. La primera jugada en este duelo la hacen los principales sacerdotes y los escribas. Imaginen la escena. Se abren paso entre la gente, se plantan frente a Jesús y le lanzan su primer desafío. Así, sin más. Ojo, que esta no es una pregunta inocente, es un desafío público, hecho y derecho, diseñado para quitarle toda legitimidad. Básicamente le están diciendo delante de todo el mundo, a ver, ¿y tú quién te crees que eres? Es un intento clarísimo de arrinconarlo desde el minuto 1. Y aquí viene el contraataque. Jesús no esquiva la pregunta, para nada. La devuelve con una movida brillante. En lugar de ponerse a justificar su propia autoridad, pone a prueba a sus oponentes. Los obliga a posicionarse públicamente sobre Juan el Bautista, una figura que, por cierto, el pueblo admiraba muchísimo. Y esta es la trampa perfecta que Jesús les tiende. Analicemos las opciones, porque no tienen ninguna salida buena. Si dicen que la autoridad de Juan venía del cielo, se condenan solitos, porque, vamos, nunca le creyeron. Pero si dicen que venía de los hombres, se arriesgan a que la multitud que adoraba a Juan se les eche encima. Es un jaque mate, tanto en lo teológico como en lo político. Totalmente atrapados, eligen la única salida que les queda, hacerse los ignorantes. Pero, claro, al admitir que no saben, acaban de perder toda credibilidad para cuestionar a Jesús. Y con eso, él ahora tiene la excusa perfecta para negarse a responderle su pregunta original. Primer round, victoria para Jesús. Pero Jesús no se queda quieto con sus oponentes ya en silencio. Al contrario, aprovecha la ventaja y ahora pasa al ataque. Y lo hace con su herramienta más poderosa, una parábola. Y que quede claro, esta no es una historia para niños, es una acusación directísima, disfrazada de metáfora. La historia va escalando en violencia, cada vez peor. Los labradores, que representan claramente a los líderes religiosos, primero rechazan a los mensajeros del dueño, o sea, los profetas. Pero su rebeldía llega al punto máximo cuando asesinan al propio hijo para intentar quedarse con la herencia. La herencia es la viña, que simboliza a Israel. Y esa es la conclusión, así de cruda. Una advertencia que no deja lugar a dudas. El juicio es inminente para los que rechazaron al hijo. Y no nos equivoquemos, los líderes religiosos que están ahí escuchando saben perfectamente que esta historia es sobre ellos. Y para rematar, Jesús usa las propias escrituras de ellos en su contra. Se identifica a sí mismo como esa piedra que los constructores tiraron, pero que, irónicamente, se va a convertir en la pieza más importante de todas, la piedra angular. Es un giro de poder increíble. El que fue rechazado se convierte en el nuevo fundamento. Pasemos a la siguiente ronda. Como fueron derrotados en el terreno de la teología, sus oponentes cambian de táctica. Ahora se olvidan de la religión y le preparan una trampa puramente política, una que está diseñada para poner a Jesús en un choque directo con el mismísimo Imperio Romano. Esta podría ser la trampa más astuta de todas. Piénsenlo un segundo. Si Jesús dice sí, paguen el impuesto, la gente lo va a ver como un traidor, un colaborador de Roma. Pero si dice no, pues comete sedición y lo pueden arrestar ahí mismo. Es un callejón sin salida perfecto. Y su respuesta es de un genio absoluto. Pide una moneda y pregunta de quién es la cara que está grabada. Como es la del César, su lógica es impecable. Si la moneda es del César, devuélvansela. Con esto reconoce una obligación cívica, pero inmediatamente la pone en su lugar al añadir la parte más importante. Denle a Dios lo que es de Dios. Desactiva la trampa y eleva el debate a una cuestión de lealtad suprema. Y ¡pum! Otra vez, sus adversarios quedan completamente desarmados.
La respuesta es tan precisa que no tienen por dónde atacarla. No lo pueden acusar ni de rebelde contra Roma, ni de traidor a su pueblo. Quedan reducidos al silencio, y ese silencio es el sonido de su derrota. Ahora, justo cuando parece que el enfrentamiento ya terminó, entra en escena un nuevo grupo, los saduceos. Pensemos en ellos como la élite sacerdotal, la aristocracia. Y esto es clave. Ellos no creían en la vida después de la muerte. Punto. Su objetivo es muy simple: ridiculizar la idea de la resurrección, hacerla parecer algo totalmente ilógico. Para lograrlo, proponen un escenario hipotético súper extremo, casi absurdo. Se basan en una ley judía que obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano. Llevan esta ley hasta el límite, con 7 hermanos casándose con la misma mujer. La pregunta está diseñada para atraparlo. A ver, ¿cómo funcionaría el matrimonio en el cielo? Quieren demostrar que la vida eterna es un enredo imposible. Pero la respuesta de Jesús no les sigue el juego. En lugar de eso, cambia las reglas y eleva la conversación. Les explica que su error de base es pensar en la otra vida con las reglas de esta vida. En la resurrección les dice, las estructuras humanas como el matrimonio ya no existen, porque la naturaleza misma de la existencia es completamente diferente. Y aquí viene el golpe de gracia. Jesús usa el único texto que los saduceos aceptaban como autoridad, los libros de Moisés, para probarles su punto. Les recuerda cómo Dios se identificó con Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas que llevaban siglos muertos. El argumento es sutil, pero demoledor. Si Dios es el Dios de ellos ahora, entonces para Él, ellos siguen vivos. No solo defiende la resurrección, sino que los vence usando sus propias reglas. Y justo en este momento, el guión cambia por completo. Después de haber desactivado cada trampa y resuelto cada acertijo, Jesús toma el control total. Se acabó el estar a la defensiva. Ahora es Él quien pasa a la ofensiva. Jesús ahora les lanza su propio acertijo, citando un salmo que todos los escribas se sabían de memoria. La lógica es esta. A ver, todos están de acuerdo en que el Mesías será un descendiente de David, o sea, su hijo. Pero si es así, ¿por qué el propio rey David, en ese salmo, se refiere a este futuro descendiente como mi Señor? Con una sola pregunta, pone en jaque toda su teología sobre quién es realmente el Mesías. Ahora, con sus oponentes ya vencidos y en silencio, Jesús se dirige a sus discípulos y a la multitud, y lanza una de sus condenas más directas contra la hipocresía de los líderes. Fíjense que no critica su conocimiento de la ley, sino su carácter, su obsesión con el estatus, su avaricia escondida y, sobre todo, su religiosidad de pura fachada. Y el veredicto final de este duelo es durísimo. Jesús declara que toda esa apariencia de piedad que usan como una máscara mientras explotan a los más vulnerables, solo les va a traer una condenación todavía mayor. Es el cierre implacable de un día de confrontación intensa. Al final, lo que empezó como un intento coordinado para atrapar a Jesús, se convirtió en una clase magistral sobre su propia autoridad y sabiduría. Este duelo en el templo nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cómo es que un solo hombre, armado solo con palabras, puede redefinir por completo nuestra manera de entender el poder, la fe y la verdadera autoridad?